pero el dolor me hizo caer de la cama. O sea, no podía caminar. Me llevaron a emergencia, el doctor me opera, sale y me dice, Stephanie, tengo que dar buenas noticias y malas noticias. No, la buena noticia es que te quité todos los quistes, pero la mala noticia es que tienes endometriosis. Y yo como que, bueno, ¿esto qué significa? Me dijo que de pronto no puedas tener hijos. Y yo cerraba los ojos y le decía, Dios mío, que sea tu voluntad y no la mía. Y yo me atengo a lo que tú desees, la verdad. Desde que yo he empezado a hablar de esto me ha sorprendido porque muchas personas me dicen, ay, mi hija sufre mucho. Señora, no es normal. Haga algo. Influencer, presentadora, modelo, creadora del documental Tiempo de Florecer y graduada con un MBA de la Universidad George Washington. También es una mujer que vive con endometriosis, una condición invisible pero profundamente transformadora. Aún con el dolor, camina con fuerza, pasión y una misión clara: visibilizar lo que muchas callan. Hoy continúa compartiendo su mensaje para empoderar y alzar la voz, motivando a otras mujeres a escucharse, a examinarse y a cuidar su salud con conciencia. Ella es Stephanie Gamboa. Stephanie, Soy la luz. ¿estás aquí? No lo puedo creer. Yo tampoco, es un honor. Es un sueño. ¿Para mí o para ti? Para mí también. Como el día de Crece. Como el día de Crece. Yo estaba en ese momento con los ojos cerrados, con las lucecitas. Bueno, no sabía que había luces y abro los ojos y estabas tú. Y te lo juro que eres hermosa, pero ese día te vi hermosísima, brillante. Sin maquillaje. Sin maquillaje. Algo que Menos mal. fue la primera vez que te vi sin maquillaje y yo fue como, wow, qué hermosa. Y pensé, se parece a Stephanie Gamboa. Tan bella. Hasta después que me di cuenta, eres tú. Yo estaba llorando, estaba súper emocionada, así que fue lindo verte también. Y después que habíamos hablado del evento, en el evento de la doctora Campos. Sí, creo que Latino USA, no, algo de Latina mujeres. USA, sí, Latina USA, y quedamos en que vamos a hacer cosas hoy, la vamos a vernos y bueno, y ahí quedamos, ¿no? Sí, y tú nunca contestaste. Qué mala mía, qué Mala amiga, vamos a tener que remediar eso. No, pero el destino nos unió para que nos volviéramos a ver. Yo casi no hago Crece, eso fue la verdad, una locura también. Yo fui con Pedro a Crece y de ahí salieron muchas cosas bonitas, pero siempre ha sido el tiempo. Yo estaba hablando con Evelyn como un año antes para hacerlo y nunca se dio. Entonces, yo creo que me pasa mucho eso con el tiempo. No es que no quiera hacer cosas, es más el tiempo. Cuando el tiempo sea correcto, se va a dar. Se va a dar. Y hoy estamos acá. Ya, se dio. Y ahora la idea es que mucha gente te conoce. Eres muy famosa. ¿Tú crees? Sí. Eres muy, muy famosa. Pero mucha gente no conoce a la Stephanie atrás de esa fama. ¿Será? ¿Verdad? Y eso es lo que yo quiero conocer hoy. Quiero desvestirte, ¿ok? Me encanta. No te emociones allá el productor que cuando digo eso. Ya Wilder me conoce. Sí, ¿verdad? Dice, ya la he visto desde todos los ángulos. Cuéntame, ¿qué es algo que la gente que está escuchando tiene que entender de tu niñez para poder entender la Stephanie de hoy? Yo creería que no he dejado de ser una niña aventurera, como Dora de Explorer. Okay. Yo creo que esa soy yo. Con la mochilita. Con la mochilita, siempre buscando experiencias, no cosas. Siempre buscando conexiones, momentos. Creo que eso tengo algo de mi niña pequeña que vivo en el presente, que soy una niña en las cosas que hago, que muchas veces dicen, ay, esto es como que algo que ya no debes estar haciendo. Como por ejemplo cuando estaba en las campañas publicitarias con DC Contigo, que hacíamos muchas campañas, digamos que chistosas o divertidas. Había una que fue muy conocida, que se fue viral, que era del Pam Pam. Y cuéntame qué es. Y que hacía una campaña para el patrocinador en ese momento, que era C&G. Uh-huh. Entonces hicimos varias, ¿no? Pero hubo una que era, si no llevas tu carrito yo te doy Pam Pam. Entonces las familias se conectaban conmigo, los niños venían a bailarlo, pero habían personas que decían, ay, detesto el comercial, pero no me lo saco de la cabeza. Yo le dije, entonces hicimos un buen trabajo.
Entonces, antes que termine el podcast, quiero ver ese baile, ¿ok? Perfecto, lo hacemos. Y lo vamos a enseñar ahí en Instagram para que todos lo vean. Para que todos lo vean. Entonces, fue chistoso porque yo me acuerdo que muchas personas decían, ¿cómo hiciste ese comercial? Nada que ver, qué horrible. Entonces, me llamaba mucho la atención porque de pronto la cultura de Washington es una cultura un poco diferente de donde yo vengo, que es de Colombia, de Barranquilla, que es una ciudad de carnavales, una ciudad muy alegre, de un espíritu muy jovial, y el baile es algo muy normal. Entonces, cuando incluimos esta campaña y no hicimos el tradicional comercial que venga y compre su carro y estos son los intereses, sino que hicimos una adaptación con música, sacamos el jingle, yo monté la coreografía muy sencilla pero muy catchy. Eso fue un boom increíble. Entonces, muchas personas no entienden que a veces la publicidad no tiene que ser algo que sea muy marcado, muy serio, pero más que todo algo orgánico que te divierta, que te deje algo en la cabeza que no te lo puedas sacar. Entonces, a pesar de pues, digamos, poner en práctica ese concepto de la publicidad, muchas personas no les gustó y de pronto crean como esa idea de que, ¿cómo pudiste haber hecho ese comercial y no un comercial? Toda sofisticada, sino una así toda alegre bailando. Y yo dije, bueno, porque esa es mi niña interior. Oh, me encanta. Ajá. Ya sí han sido muchas cosas en mi vida, creo yo. Siendo influencer, me imagino que te estás exponiendo a que muchas personas tengan sus opiniones y pongan comentarios, ya sea en tus redes sociales, mensajes. ¿Cuál ha sido uno de los comentarios que te acuerdes ahorita que haya sido como el, no sé, más ofensivo o el más como, wow, no puedo creer que esta persona pueda decir esto? Yo creo que fue una vez que hubo una época con el programa que con Pedro, era la época que Pedro me invitaba a la radio para estar de co-host con él en las mañanas, y muchas personas no sabían que yo estaba haciendo una maestría mientras yo hacía DC Contigo, estaba estudiando. Siempre me ha gustado estudiar y de pronto quizás no he mostrado mucho esa parte en las redes sociales, he mostrado la parte más divertida, todo lo que tiene que ver con el tema del entretenimiento. Después fue que empecé a mostrar un poco más, pero en ese entonces las redes sociales, que yo me monté en ese tren muy temprano, yo estuve aprovechando mucho ese aspecto de las redes, pero quizás tenía esa parte privada guardada, y me acuerdo que tuvimos un caso de bullying muy feo con Pedro, que eso fue, digamos, que lo más feo que me ha pasado, porque en ese entonces sacaron a una locutora de la radio, que no voy a decir el nombre ahora. Pero ¿sabes quién eres? Sí, tú sabes quién eres. Y yo me acuerdo que fue súper tenaz porque a Pedro y a mí nos colocaron cosas horribles porque dijeron que la habían sacado a ella por meterme a mí, lo cual era mentira. Yo estaba haciendo mi maestría y pues estaba haciendo la conducción de DC Contigo, y en la semana pues yo tenía mi trabajo, ¿no? Pero yo creo que era como lo que quizás me dolió mucho fue como ese concepto que tenían de que como la comunidad aquí salvadoreña es muy grande, era como que, por una colombiana, por una salvadoreña, pusieron a una colombiana y le quitó el trabajo y qué injusticia, y no era nada que ver, o sea, ni por ahí. Entonces creo que eso me dolió muchísimo porque muchas personas se refirieron a nosotros de manera denigrante con cualquier cantidad de nombres que te puedes imaginar. Y yo me acuerdo que yo leía los comentarios, pero yo decía, no vale la pena responder. O sea, siempre he tenido como ese pensamiento de que si realmente no es algo con lo que yo me identifico, ¿por qué voy a responder, verdad? Entonces fue grueso cuando ya se puso al nivel de que las personas me empezaron a escribir, porque eso siguió. Yo no decía nada, porque ¿qué voy a decir yo si es algo que es mentira? Decían, no, si te veo en un festival, te voy a lastimar, te voy a jalar de los pelos, te vas a arrepentir de lo que le hiciste. Entonces ya ahí yo dije, no. O sea, ya me preocupó, y luego ya me mandaban mensajes a mi celular y yo dije, alguien filtró mi número. Entonces ya ahí fue cuando me asusté, que ya fue algo como serio, y en ese momento aprendí, le cogí un poquito de miedo a las redes, te soy honesta. Y esto fue hace rato, o sea, la gente todavía no estaba era como la época en que todavía no estaba en Instagram.
Oh, Eso te digo todo. Estamos hablando de 1900. Los 1900. 1999, creo. No sé cuándo nació Instagram. ¿Cuándo nació? No recuerdo. ¿10 años quizás? Sí, justo después, yo creo. Porque... productor, por favor. Colócanos el dato. Ajá. Y para mí eso fue re tenaz. O sea, fue súper horrible y tuve que sacar un comunicado y decir, mira, yo estoy aquí en DC contigo, tengo mi trabajo, tengo mis estudios. Me duele mucho lo que le pasó a esta persona, pero no tengo nada que ver con eso, así que no hagan estas calumnias, no hagan este tipo de comentarios en contra de mi persona y no tengo nada que ver, así que sáquenme de esto, pero tuve que hacerlo así como con aquel comunicado que yo nunca pensé que iba a tener que hacerlo. Hasta hablé con abogados que tengo para decirles, asesórenme de cómo manejar esta situación. Y eso fue, pues la verdad, que algo para no recomendárselo a nadie. Pero si te das cuenta que las redes tienen un poder de difamar, de fake news, ¿no? Uh-huh. Que hay que estar muy pendiente, que ahora uno ve la inteligencia artificial y ven cualquier video que es obviamente inteligencia artificial y la gente comentando, ay, pensé que Romeo le gustaban las mujeres y no Ricky Martin. El otro día miré, te lo juro, miré una playa. Había una ambulancia donde estaba a la orilla del mar y había como un huracán en el océano y personas corriendo, pero yo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde es esto? Asustadísima, y luego la ambulancia cambió a amarillo. I'm like, ¿qué? Y comencé a leer los comentarios y decían, sí, eso es AI, y súper, o sea, horrible, porque alguien va a hacer algo así. Total. Horrible. ¿Cómo manejas ahora en día? ¿Tienes esos comentarios o ya casi que te dejaron tranquilita? No, ya con eso, pues digamos que en ese momento era más el DMV, digamos que eso fue algo como que había un motivo y habían personas creando como ese chisme o esa noticia falsa, que realmente creían que eso era lo que habían pasado, ¿no? Uh-huh. Porque realmente ellos, yo creo que no sabían, pero dijeron, no, como ella está yendo a la radio, por eso es que ella... todo pega, todo ata, y ellos hicieron su conclusión. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas así tienes que tener un archienemigo, tienes que tener una persona que te quiera dar la batalla, o tiene que haber una polémica o algo en lo que tú estés involucrado, como pasan con muchos influencers que tienes que decir, yo pienso esto de tal persona, y sale la otra persona dándote su contraparte. Entonces, no he estado en ninguna otra situación de ese tipo. He querido, pero no, es que no evito como... No hablan de mí, Si no hablan de mí, no hay problema. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con el tipo de temática que estés hablando, el tipo de situación en la que estés viviendo. Entonces, ahorita afortunadamente no estoy haciendo ningún contenido polémico. Pero hace, no sé, unos meses o el año pasado coloqué un post de lo que había pasado. Estaba de viaje y vi un post de... lo que estaba pasando con Palestina y con Israel, uh-huh, de que recién pasó lo del festival, que empezaron los de Hamas con eso, y también hice un comentario acerca de la guerra de Ucrania y Rusia, y dije, oye, que es injusto, y como que como estamos viviendo en esta época y hay gente en otra parte del mundo sufriendo una guerra. A mí me gusta mucho la historia, he visto muchos documentales, y entonces me parece insólito que estemos viviendo en una época en que estamos acá nosotros viviendo felices y hay gente que está en guerra y no podamos hacer absolutamente nada. Hice un post de eso y me cayeron, o sea, hasta nuevos seguidores, pero solo para decir, no tienes la razón, esto no está bien, ¿cómo apoyas a Ucrania si ellos con Rusia? Entonces, tú sabes, es como que, y el culpable es Estados Unidos, y todo el mundo se mete en la película de una manera que nunca tienes la verdad absoluta. O sea, aunque sea tu opinión, no hay un respeto para tu opinión. Hay gente que sí te va a decir que sí, pero es más la gente que te quiere decir por qué tú estás mal. Yeah. Porque su opinión es mejor que tu opinión. Entonces... igual te sube el rating. Sí, no, ahí perdí como, no sé, como 10,000 seguidores. No. Sí, pero bueno, no fue una cosa como que me dolió ni nada, porque al final del día creo que tienes que estar parado con tus convicciones y con lo que crees antes de querer complacer a la gente o tener la validación de las personas. Pero corres un riesgo. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, tú eres una influencer, eres una persona conocida.
Pero también eres una Stephanie atrás de las puertas cerradas. Yo me imagino que es algo diferente. Eres más como niña en tu casa y más como pones un front como todos. ¿Cómo manejas cómo balanceas el no ser totalmente tú para no pisarle, ¿cómo te lo explico? Para no quedar mal o para no decir como un comentario o no te importa cuidar. Tú me imagino que cuidas tu imagen. Te estoy haciendo la pregunta como de mil maneras. No, yo te entendí, tranquila. Es chistoso porque depende. O sea, yo creo que ahora lo que aprendí de esa experiencia es que hay cosas que mejor no menciono, que me mantengo como en mi línea. No te voy a decir que no me duele porque hay cosas que creo firmemente, sobre todo ahora que soy mamá y que, por ejemplo, a mí me han salido campañas para apoyar un lado político. Y tienes que hacer un video y tienes que promocionar y decir por qué y hablarle a tu comunidad hispana. Y yo he dicho, no voy a ganarme el dinero porque no creo en esto y no me parece bien hacer promoción de esto. ¿Y por qué? Porque sería mentira a la gente que volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que yo realmente creo. Entonces, ahí han habido momentos en que sí tiene un efecto monetario. Cualquier lado que escojas va a tener una consecuencia. A la gente no le va a gustar. O sea, eso dalo por seguro, 50% no le va a gustar lo que decidiste. Pero ¿qué es más importante? O sea, estar seguro con lo que tú crees, cuáles son tus valores, o simplemente seguir el trend o seguir la moda. Entonces, yo creo que por ese lado, si era lo que me estabas preguntando, era realmente como estar true, o sea, estar firme con quien tú eres, a pesar de que puedas perder, ¿no? O sea, y esto es con campañas, que para mí eso es algo, pues, que como influencer es la idea, ¿no? Que te salgan campañas que puedas monetizar. Y sí, entonces te cuidas mucho también de que, okay, prefiero mantener en esta línea de quién soy yo y que la gente me conozca por esto o por cualquier cosa que me salga, como digo yo, vender el alma al diablo y no ser yo, pero ganar dinero. Entonces creo que le debo eso a las personas que me siguen y a los que me conocen. También detrás de cámaras que, digamos, a veces yo me coloco sin maquillar, sin extensiones, sin pestañas, jugando con mi hijo, leyendo el libro en la noche. Creo que eso es parte de quién soy yo. No me da pena, no me da miedo, no tengo por qué esconder eso. Creo que eso es algo que es parte de mi imagen, de mostrar ese balance que llevo, que no todo el tiempo uno está haciendo un programa, estás en una grabación, estás en la casa limpiando, lavando los platos con el niño leyéndole el cuento. Me encanta. No pierdes tu esencia y eso es algo muy bello de ti, ¿Cómo? Stephanie. No pierdes esa esencia de quién eres tú. Bendito, sí. Me encanta, me encanta. Y si la pierdo me avisas porque me jalan las orejas. Si no, vamos a ese café para hablar de lo que habíamos quedado en hablar, entonces voy a decir, perdiste tu esencia. Exacto, y me jalan las orejas. Hablemos del momento que te diste cuenta que te diagnosticaron con endometriosis. Okay, bueno, esto es algo que créeme lo que le pasa a todo el mundo. De hablar de la endometriosis, a mí me costó. Yo no podía decir endometriosis sin enredarme la lengua, porque es endometriosis. Y yo decía, pero ¿qué vaina es esta? ¿Esto con qué se come? ¿Cómo? ¿Por qué a mí no me gusta? Pues yo realmente nunca sabía que yo la tenía, pero cuando me enteré que la tenía y que mi dolor tenía un nombre, fue lo mejor que me pudo pasar. Regresemos un poquito a eso. Cuéntame qué fue lo que estaba sucediendo, que decidiste, voy a ir al doctor a ver, chequearme esto. ¿Qué estaba pasando contigo? Bueno, realmente yo siempre viví con dolores desde que me vino el periodo de los 11 años, con dolores menstruales muy fuertes. Mucho dolor, malestar estomacal, cambios de ánimo. Creo que en toda mi juventud siempre fui muy hiperactiva, pero cuando me venía el periodo era peor que el de mis amigas. Mis amigas era como que, a mí no me da el dolor. Y yo decía, ¿por qué a mí sí? Pero yo me sentía de la patada. Era horrible, o sea, era algo muy fuerte que yo me veía en comparación con otras personas. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, eres mujer y esto es todo lo que viven las mujeres, es normal. Y yo decía, pero es que yo tengo un dolor horrible y eso me afectaba en las clases, en el colegio, porque no era igual que mis compañeras. Yo veía que ellas siempre tenían energías. Así viví toda mi vida, así hice todas las cosas, así grababa DC contigo, así
hice mi trabajo en todas las cosas que hacía, estaba siempre con la mejor disposición, pero el dolor era un dolor que te quieres morir, pero no te mata. Un dolor punzante, un dolor que te quiebra por dentro, o sea, es una cosa que te debilita al punto en que no quieres saber de nada ni de nadie. Entonces eres otra persona. Y llegó un punto en que yo me aguanté ese dolor y como a mis 33 años, ¿qué pasó? Hubo un día que me vino el periodo, pero el dolor me hizo caer de la cama. O sea, no podía caminar. Me llevaron a emergencia y me dijeron, no, usted tiene que hacerse un examen porque creemos que usted tiene un problema en los ovarios, en su útero. Y yo como que, pues qué dolor, o sea, pero yo venía aguantándome un dolor, pero ya llegó el punto en que el dolor no me dejó caminar, que fue cuando fui a emergencia. O sea, cuando fui a hacerme los exámenes, me encontraron que tenía 5 quistes del tamaño de 5 limones en el estómago. Y venían creciendo todo el tiempo campantemente antes de mis 33 años. Y el doctor dijo, bueno, hay que sacártelos porque tú no puedes vivir con esto. Obviamente, pues el dolor, esto es lo que te está causando el dolor. Fui con mi ginecólogo y me dijo, ve a un especialista. Por eso es muy importante tener buenos ginecólogos porque de pronto tengas otra cosa y él te va a explicar. Fui donde este cirujano y él me dijo, mira, te vamos a sacar los quistes, por eso vamos a entrar a cirugía. Porque sabemos que tienes 5 quistes grandes y eso es lo que te está causando el dolor, pero lo más probable es que tú tengas algo que se llama endometriosis. Y yo le dije, bueno, ¿pero esto qué significa? Y me dijo, bueno, significa muchas cosas, pero vamos a ver en qué nivel estás tú. Bueno, yo feliz de que me fueran a operar para quitarme los quistes y bueno, entró a cirugía pues para poderlo sacar. Luego de la cirugía, el doctor, eran 2 horas que duraba la cirugía, terminó siendo 4 horas. Y el doctor me opera, sale y me dice, Stephanie, tengo que dar buenas noticias y malas noticias. No, la buena noticia es que te quité todos los quistes, pero la mala noticia es que tienes endometriosis. Y tienes nivel de endometriosis 4. Y yo como que, bueno, ¿esto qué significa? Me dijo que de pronto no puedas tener hijos. Yo me derrumbé, yo lloré, yo me puse re mal, o sea, para mí fue como una cosa es de pronto tú esperarte en tu tiempo perfecto, tu tiempo que tú quieras tener hijos, pero una cosa que te diga, tú no puedes. Eso es como que te marcan, ¿no? Como que te dicen, aquí está el obstáculo más grande y no hay nada que tú puedas hacer. Y para mí eso fue como sentirme derrotada y como mujer fue como un golpe muy fuerte. Y cuando me dijo que era nivel 4, yo le dije, ¿qué significa eso? Y me dijo que tú estabas repleta, llena, o sea que tuvimos que hacerte una operación re fuerte y te tuvimos que quitar parte de tu ovario derecho. Para mí eso fue como que, ¿y esto realmente qué significa? Entonces, en mi dolor fue como, él no me dijo, no vas a poder ser embarazada 100%. Él me dijo, puede que no quedes, pero las posibilidades son muy bajas. Y para mí fue más como, hay esperanza, lo puedo hacer. Pero me dijo, pero tienes que empezar ya a buscar ese bebé. Porque te limpiamos toda, te sacamos todo. Entonces... ¿Tenías novio? Esposo, sí. Ah, ya estás casada. Ya estaba casada. Y el tema con la endometriosis es que en ese momento me empecé a educar con la endometriosis. Y es que básicamente en ese momento era como todo chino. Como todo así matemático, todas así. ¿Tú te imaginas las fórmulas así cuando salen en las sí, en la matemática. Ajá. Sí, que el cálculo, ¿no? Que tú decías, ¿cómo agarro esto? ¿Cómo empiezo a mirar esto? Y me pongo a investigar el sistema reproductor femenino. Y me llamó mucho la atención porque yo no me había realmente educado de nuestro útero, nuestras trompas de falopio, nuestros ovarios y todas las cosas lindas que tenemos y que nos hacen las mujeres maravillosas que somos. Y básicamente lo que a mí me pasaba es que el endometrio, que es como una capa que está dentro del útero, que es la cajita donde el bebé crece, el útero donde tenemos el bebé, eso cada mes, cuando tenemos el periodo, se va con la menstruación, se deshace y es el periodo.
Bueno, cuando ese periodo no baja, sino que sube, se instala en diferentes partes de tus órganos. Y eso a mí me había pasado por años y se me había instalado en todas partes. Wow. Entonces, para un cirujano entrar a quitarte eso, no te pueden quitar completamente todo. Y el problema de la endometriosis que causa infertilidad en las mujeres es porque esas adhesiones que se forman empiezan a pegarse en el útero, empieza a pegarse en las trompas de falopio, se implantan en tus ovarios y por eso a mí me tuvieron que quitar la gran parte de mi ovario derecho porque se metió en mis huevos. Entonces, en mis óvulos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no eran fértiles. Entonces solo tenía el izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tienes menos probabilidades. Entonces, las mujeres nacemos con una cantidad y ellos tienen una vida para ser fértil. Por eso es mejor que tengas hijos más temprano. Entonces, bueno, yo no sabía nada de esto y para mí fue como que TikTok, tengo que ver qué voy a hacer. Pero ya yo tengo una condición crónica, no solamente de dolor, pero ahora me están diciendo que quizás no sea mamá. Y eso fue devastador, pero creo que fue ese momento que yo le agradezco a Dios que me permitió actuar. Porque si esto no me hubiese pasado, si no me hubiese caído del dolor, si no hubiese ido a emergencia, si no hubiese tenido un buen ginecólogo, si no hubiese ido donde este especialista, que es el Dr. McCall, que de hecho le doy las gracias infinitas. Yo amo a ese doctor. Lo recomiendo. Él estuvo en mi segundo documental porque hice 2 documentales. Ah, vi uno. Sí, bueno, hice 2. Esa era mi siguiente pregunta que ahorita voy a tu documental. Quiero que me termines de contar te operaron. Me operaron. ¿Cómo terminó tu operación? Fue horrible porque tú sabes que ellos te inflan la barriga para poder entrar con unas maquinitas y unas camaritas y hacerte la operación. Entonces fue horrible porque salí como con una barriga así de grande que se fue bajando, pero me demoré en recuperarme. Normalmente debe ser rápido, 2 días. Ah, literal así, ¿verdad? Sí, una cosa así, sí, pero fue bajando, pero no hubo ningún tipo como de dolor, era solo como el malestar de la operación que fue fuerte, pero es una operación que la verdad no te causa un dolor como tal. Fue el hecho como que la molestia del cuerpo, pero todo súper bien, o sea, realmente se llama la laparoscopia. Okay. Y después de ahí, me recuperé súper bien, volví al trabajo a los 5 días, pero no quedaba embarazada y ahí pasó 1 año. Antes que sigas ahí, ¿te venía tu periodo normal y ya no tenías el dolor? ¿Eso te quita el dolor? Me quitó el dolor. Nice. Oh, eso fue, okay. Oh my God, eso fue como que, ay, qué hermoso tener el periodo sin dolor. Eso para mí fue como que yo estaba volando en las nubes. Era hermoso. Me vino mi periodo y si antes era hiperactiva, ahora era extra hiperactiva. Ahí sí le decía a Wilder, dice contigo y vamos y venimos. Contigo y con todos. Eso es una bendición de la cirugía. Okay, qué lindo. Eso quería saber, que no estabas con dolor y... No, fue bello, fue lo mejor. Tenías igual algo de dolor, solo que no se comparaba con lo que sentías antes. Sí, claro. No, pero fue una diferencia. O sea, yo creo que fueron esos, 23 años con dolor y eso acumulándose ahí, que te quitaran todo eso. Fue una muy buena operación. Por eso él me dijo, tu operación fue exitosa porque te quitamos un montón. Pero venía te quitamos los quistes, pero de todas maneras vuelve. La endometriosis vuelve, no se cura. Ese es el problema. No hay cura. Y vuelve a crecer porque viene con cada periodo. Entonces se demora tiempo, como que otra vez eso crecerte, pero vuelve. Entonces la única manera de parar la condición hay diferentes maneras. Una manera es con medicina hormonal, que son pastillas anticonceptivas. Okay. Para que no quedes embarazada. Lo opuesto de lo que tú querías hacer. Lo opuesto de lo que yo quiero hacer. Entonces yo digo, me acaban de hacer una operación para quedar embarazada porque me voy a tomar pastillas, pero como no estaba con el dolor, entonces yo era buscando el niño. Buscando. Pero la otra opción era también, que esto es lo que pasa con muchas mujeres que no se operan. Yo porque me operé y estaba recién operada, entonces estaba como estrenando, ¿no? Pero la otra opción es que te inducen una menopausia.
con otro tipo de pastillas. Y ahí viene, se te cae el pelo, bueno, te friegan tus hormonas, crean una menopausia, están los hot flashes, todo lo que viene con la menopausia. Y eso es una de las cosas que yo no quería ni birth control, ¿verdad? Porque yo quería tener un hijo y no quería estar en menopausia. Yo decía, ¡qué horror! Sin embargo, mi doctor, mi ginecólogo me dijo, Stephanie, ya tú tienes este antecedente, te va a crecer muy rápido, tú no sabes cómo crece esto de rápido, por favor, toma las pastillas anticonceptivas. Yo estaba terminando mi maestría, yo le dije, ok, listo, vamos a hacerlo, y las probé un mes y fue horrible. O sea, yo no te sé decir lo mal que yo me sentí. ¿Por los side effects? Sí, yo sentía que de por sí a mí ya me gusta comer, pero era como que era era como andaba primero así. Como que nerviosa todo el tiempo y no podía hablar, tenía ganas de vomitar y tenía siempre como mucha ansiedad y era como me daba la cosa de comer. Y yo le dije al doctor, no puedo. Bueno, entonces la de la menopausia. Y yo, no, esto no se siente natural, esto no se siente bien. O sea, como que para uno evitar tener el dolor y que me crezca de nuevo la endometriosis, estas son las dos únicas opciones. Y dije, no, imposible. Entonces, igual como yo estaba en plan de buscar al niño y estaba recién operada, yo empecé a buscarlo, pero honestamente me parece horrible que esas son las dos únicas opciones para las mujeres. Y empecé a preguntar y a conocer mujeres. No, yo tomo hormonas y me he engordado no sé cuántas libras y no he podido bajar. No, yo estoy en la menopausia y he perdido todo mi pelo, pero por lo menos evito el dolor. Y yo digo, no, güey, esto no es justo. ¿Cómo no hay más investigación? ¿Cómo no hay más opciones? O aguantamos el dolor, porque igual yo sí tenía que seguir tomando medicina para el dolor. O sea, no se fue completamente, pero sí tenía mi dolorcito. Y eso fue algo que me afectó mucho, ¿verdad? Porque yo tomé por mucho tiempo, como no tenía esas dos opciones, ¿qué me quedaba antes de operarme? Pastillas para el dolor. Wow. Entonces, toda mi vida yo tomé pastillas para dolor. Uh-huh. Cuando yo estaba en la casa, mi mamá me daba las pastillas y me decía, una pastillita. Y yo ya después cuando estaba en el colegio, yo no aguantaba el dolor. Iba a la enfermería, pastilla. Y dice, yo no te puedo decir cuántas pastillas yo tomé. Eso era como yo sobrevivía. Wow. Esa era mi manera de coping con eso. Y eso tiene sus side effects. Y llegó un punto en que fui en una cita una vez al doctor y me dijeron, señora, usted va a tener un problema con sus riñones si no para. Me hicieron un examen y me dijeron, hello, ¿qué estás tomando? Y yo, porque después me volvió otra vez. Oh, te volvió la segunda vez, después de un año. Sí, no, después que tuve a mi hijo. Bueno, no, vamos a regresar. No hemos llegado ahí, no hemos llegado. Olviden lo que acabo de decir, es sus sorpresas. Ok, so, antes de que tuvieras a tu hijo, ya que lo dijiste, ¿cuánto tiempo pasó desde que dijiste, no, yo voy a esperar sin tomar nada? 1 año. So, 1 año no tomaste nada, no te dolió todavía, y luego tuve a mi hijo. Quedaste embarazada. ¿Y cómo fue esa noticia cuando te enteraste? Fue felicidad completa. Fue porque fui al doctor llorando. Habíamos ido a una vacación y fuimos a 2 vacaciones. De hecho, fuimos a un crucero y mi esposo ya estaba como cansado. Estaba como... ¿Cansado de tratar de tener hijos o del crucero? Cansado de intentarlo. ¿Cuántos años tiene tu esposo? No, sí, parece mentira, pero yo creo que era porque ya no se sentía natural. O sea, se sentía como que estás buscando. Yo creo que esa desesperación llega a uno. Y todo el mundo me decía, relájate. Y yo, pero es que ya yo quiero ser mamá, ya yo estoy cansada de esto. O sea, era una cosa, o sea, yo te lo puedo decir ahora riéndome, pero cuando tú estás en ese plan que te dicen que no y el doctor te dice TikTok, tú te sientes realmente, o sea, y sobre todo con mi historial, te sientes realmente como te das cuenta de la gravedad, de que realmente, ¿qué otra opción después tienes de ser mamá? Entonces, me acuerdo que habíamos regresado de un viaje y ya yo me había como calmado un poco, dejé de ser tan intensa. Te relajaste. Todo el mundo me decía, relájate.
tómate un traguito. Entonces, me acuerdo que me enteré porque fui al doctor. Llegué, doctor, estoy triste, doctor. ¿Pero por qué, Stephanie, doctor? No quedo embarazada, ya ha pasado un año. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué vamos a hacer? Ya yo lo intenté de la manera naturalmente. Bueno, vamos a hacerte exámenes de sangre y vamos a contar tus huevos y vamos a contar cómo estás. Y me hace los exámenes y me dice, bueno, yo te voy a avisar cómo está tu conteo de óvulos y cómo están de fértiles y te aviso. Me llama el siguiente día, ven acá, tu conteo, ya no me acuerdo el nombre de qué examen me hice, de tantos exámenes que me hice, y me dice, tú estás elevado, tal número de, no me acuerdo el nombre de ese examen, HHS, HF, no sé. Es lo más probable que estás embarazada. Y yo, no lo puedo creer. No, esto es una locura. Me hice el examen como, no sé, 5 veces. Yo sola porque no quería emocionarlo a él. Y cuando pues... Ya estaba cansado y sin nada de fuerzas para hacer nada. Eso ya lo arrastraba los pies. Y la verdad es que es que no te lo crees, no te lo crees. O sea, cuando estás buscando algo y se lo pides a Dios, yo había ido a México, a la basílica ya para orar a la Virgen de Guadalupe, en la iglesia de Guadalupe. Yo, por favor, porque había escuchado una historia de que Jennifer López había hecho lo mismo. Y dije, bueno, yo también, si ya le funcionó y tuvo gemelos, porque yo no. O sea, sí. Hay que intentarlo todo y siempre he sido muy creyente. Entonces... No perdiste la fe. No perdí la fe, sí, la verdad. Y es que yo no lo creía, te soy honesta. Era como... fue el momento más feliz de mi vida. O sea, yo pensé que haberme graduado de la universidad cuando hice mi maestría fue el momento allá en el Washington Monument, frente a la Casa Blanca. Yo dije, wow, lo logré. No, fue cuando me dijeron que podía ser mamá. Fue como, wow, esto es un milagro. Qué lindo. Sí, fue hermoso. Y yo creo que eso es una cosa que me cambió mucho en muchos aspectos. Y por eso creo que es importante que si las mujeres tienen esta condición, actúen a tiempo. Que si las mujeres piensan en tener o no tener hijos, ténganlo. Es una bendición ser mamá. Yo no sabía la alegría que me iba a dar ser mamá, con los retos que trae, con las dificultades que hay, pero me ha llenado inmensamente. O sea, esto ha sido, es una emoción tan grande, y ahora que he conocido tantos casos de mujeres que no han podido tener hijos, me duele muchísimo porque siento el vacío que eso te da escuchando de sus historias. Entonces, yo sé que hay una era ahora del feminismo y todo este movimiento, pero no debe ser al nivel de querer ser mamás, de quitarte tú este sueño porque no encuentras al hombre perfecto o la situación perfecta. Y siento que si tienen algún problema después que tengan al niño, vienen y me cuentan, que yo las escucho, porque para eso estamos, ¿no? Para escuchar y para crear esta hermandad, que yo creo que es una bendición como mujeres poder tener hijos. Y yo te digo, la familia es realmente un motor muy, muy grande para todos los retos de la vida, porque el trabajo y los proyectos y todas las cosas bonitas que uno lo llenan van a estar ahí, pero cuando tienes con quién compartirlas es precioso. Sí. Tu sistema de ¿cómo se dice? De apoyo. Sí. Tu sistema de apoyo, tu familia. Hay personas que no tienen familias, amigos cercanos. Tu sistema de con quién voy cuando no tengo a nadie. Claro. Siempre hay algo. Incluso hay amigos que se vuelven familias. ¿Cómo fue que te regresó? ¿Cómo fue que regresó? No pasó mucho tiempo. Yo después que tuve a Carlitos tuve problemas médicos, porque no es fácil tampoco. Yo tuve varios contratiempos con mi salud después que lo tuve. Me dio mastitis. ¿Qué es eso? Mastitis es como una infección cuando le estás dando pecho al niño. Uh-huh. Y recién a la semana del nacer. Y a él también, él nació con
el hoyuelo que uno tiene cuando el lagrimal, que se supone que es el que cuando te sale a veces materia, algo así, no se había desarrollado completamente y él se le llenaba el ojo de materia. Entonces a la semana él estaba en ER y yo estaba en el hospital, en el otro hospital, para tratarme la infección. Entonces fue súper fuerte porque estuvimos separados recién a la semana por darle pecho. Entonces, claro, todo viene como que hay cosas que vienen con sus contratiempos y no es fácil, pero después de vivir esta experiencia, digamos lo que yo no, la verdad es que no me sentía bien y no quería tener más hijos. Y quería darme un break, quería realmente esperar. Hasta de pronto pensé, ¿sabes qué? De pronto lo mío no es tener más hijos. Pero pasó el tiempo, pasaron como los 2 años, 3 años, y dije, ay no, yo quiero otro. Ya estoy bien, tú sabes, uno se mejora y es como que quiero otro. ¿No te había regresado todavía el endometriosis? Bueno, la verdad es que tú no sientes cuando te regresa, tú simplemente empiezas a sentir dolor. ¿Comenzaste a sentir más dolor? Sí, entonces empecé a sentir otra vez los dolores horribles. O sea, una cosa otra vez horrible. ¿Solo durante tu periodo? No, antes del periodo, a otros momentos, como a los 15 días antes, durante, o sea, todo el mes. Y una cosa que yo me acuerdo cuando estaba haciendo el documental, yo le decía a una de las que, de mis invitadas, yo te escucho a ti y me identifico tanto con tu historia porque esto es tal cual como yo lo he estado viviendo. Y me dijo, ay, pero es que yo siempre te veo a ti perfecta. Y yo le dije, ay, Mariela, pero es que yo no puedo. Pero tú eres influencer, ¿tú por qué no muestras cuando estás mal en la cama? Ay, pero es que yo estoy horrible. Y cuando yo estoy mal, yo no quiero saber de nadie. O sea, yo no puedo hacer un broadcast. Estoy aquí en la casa con la endometriosis. Yo ni puedo hablar. Es horrible, o sea, mi mamá me cuida al niño o mi esposo cuida al niño y yo me desentiendo de las cosas. Y eso también es una cosa que yo creo que me molesta, que mi familia porque sabe y yo digo me siento mal, pero me molesta que las mujeres no podamos hablar de nuestros dolores. Que nos veamos como quejonas, como que, ay, ella se está quejando, pero es que quiero quejarme porque me duele. ¿Qué harías tú en mi lugar si tú tienes esto? Si los hombres tuvieran este dolor, no podrían hacer lo que tienen que hacer. No podrían trabajar, pero nosotras tenemos que vivir con esto y actuar como si nada, y pastillita para aquí, hormona para aquí, pastillita de la menopausia para acá. O sea, ¡qué horrible! Entonces estoy cansada de que las mujeres no tengamos esa manera de quejarnos de algo tan normal como el periodo, y esto afecta a las familias. O sea, yo así trabajo. Hay días que trabajo, bueno, la mayoría del tiempo trabajo desde mi casa, pero yo esos días estoy de que tampoco quiero trabajar, no quiero hacer contenido, no quiero atender a mi hijo. Y lo tengo que decir porque soy real, porque sería mentira si te dijera, no, estoy perfecta y me tomo la pastilla y estoy bien. De hecho, me mandaron a cambiar de pastilla por el mismo problema de las consecuencias que trae mucha pastilla. Pero es horrible que tengamos que estar siempre bien, que no podamos decir cómo nos sentimos. Entonces, por ejemplo, yo en mi trabajo no puedo decir, estoy con mucho dolor del periodo. No, en mi trabajo quieren el reporte y hay que hacer el reporte. Si estoy trabajando en el programa, tengo que ir y ponerme para lo que tengo que estar, tú lo sabes, frente a una cámara lista, con toda la información, sharp, aprendiéndote las cosas. Entonces es un reto ser una mujer profesional y tener esto, vivir con esto. Y en el trabajo no hay ningún tipo de que, ay, mira, vamos a darte el día libre porque tienes esto. Entonces yo digo, wow, nos hace falta tanto en este país. En Colombia acabaron de aprobar una ley para que las mujeres que están diagnosticadas con endometriosis tengan tiempo libre. Wow. Es un avance increíble. Te tienen que dar el permiso. Y aquí en Estados Unidos eso no existe. Entonces te deja mucho que pensar, te deja mucho que aprender de todo lo que podemos hacer y la falta de investigación que hay también para que las mujeres que tienen endometriosis sean diagnosticadas no solamente como una cirugía como me pasó a mí, pero que hay algún examen de sangre que te lo puedan hacer y tú sepas, ok, si estás, tú sabes, en tus años de formación o en tus 20 que de pronto todavía no tienes pareja, ¿qué puedes hacer para prepararte mentalmente, cosa que la enfermedad no te tome de sorpresa?
y te quita la posibilidad de ser madre cuando estés lista. Entonces, evitar ese sufrimiento yo creo que es algo muy importante, que me he dado cuenta que yo viví 23 años en silencio, en dolor, aguantándomelo. Calladita me veo más bonita. ¿Tú crees que si tú hubieras o tu mamá te hubiera llevado al doctor a tus 14, 15 años y te hubieran diagnosticado con eso en ese entonces, hubiera habido una operación preventiva o algo que quizás ahora no lo tuvieras? Yo creo que en ese entonces no había ese concepto. Yo creo que eso fue como traslado de generación en generación, y eso fue lo que le dijeron a mi abuela, lo que le dijeron a mi mamá, porque se normalizaba el dolor. Entonces yo creo que no había tampoco ese tipo de conocimiento, no había en redes, no había ese research. Yo creo que el movimiento de las redes, de lo positivo que yo veo de las redes, que por eso yo creo que me gusta trabajar las redes sociales, porque hay lados negativos, no vamos a negar eso. Pero lo que a mí me ha gustado es que tú puedes sentirte escuchada, te puedes sentir validada, te puedes sentir identificada con otras personas. Cuando tú escuchas la historia de otra persona, ay, me levanté y estoy sangrando y tengo que cambiarme 3 veces y así voy al trabajo y me tengo que tomar tantas pastillas y estoy desanimada, y lo más probable es que estés pasando con endometriosis, porque sentir dolor tan fuerte no es normal en tu periodo. O sea, un dolor debilitante que te quita la capacidad de ser feliz y de hacer tus cosas no debe ocurrir. Entonces, cuando te escuchas más y más personas hablando de esto, tú dices, wow, qué bonito que esto tiene un nombre, qué bonito saber que hay maneras de solucionarlo. Tú tienes que tomar la mejor decisión para ti, pero tener un sistema de apoyo, tener a tu familia, tener a un doctor desde joven para que no sufras esto, yo creo que a mí me hubiese ahorrado muchas soluciones. Yo creo que a los 20 años yo hubiese estado con otra mentalidad. Entonces, para mí, la bendición más grande es que pude ser mamá, pero hay otras historias que no son felices y que no pueden ser mamá. Entonces, yo creo que desde esa felicidad que yo he vivido ahora siendo mamá y que me ha llenado tanto, y que no tiene que ser igual para todas, aclaro, ¿verdad? Quiero compartir mi experiencia para que a la que le sirva, le ayude, la llene, la motive, la eduque, la inspire y sepa, oye, de pronto estos dolores que yo tengo me voy a ir a chequear, voy a ponerle más atención. Lo haga y no espere que sea demasiado tarde. Me encanta. Dijiste después de 3 años que tuviste a tu hijo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Los dolores volvieron. 3 años después. Sí, entonces otra vez fui al doctor y le dije, doctor, me siento re mal, me siento horrible. Y el doctor me dijo, lastimosamente, ya tú tienes un caso y tu caso era demasiado fuerte. Yo te limpié, pero no te limpié completamente y eso vuelve a crecer. Y lo serio de esto es que todavía falta mucha investigación, pero por ejemplo en mi segundo documental hablé con una paciente, con Liz, que ella le subió al diafragma y a los pulmones y le tuvieron que quitar parte de los pulmones. Hace poco salió el caso de otra mujer que murió porque le fue al cerebro. Entonces, no se sabe todavía la conexión, si es genética, si es algo que viaja por tu sistema linfático, las células del endometrioma, porque normalmente es pues relacionado con la parte de reproductiva, pero hay veces que se te va al colon, hay veces que se te va a los intestinos, entonces puede estar en muchas partes. Hay partes que se va hasta la pierna. ¿Cómo te operan en la pierna? ¿Cómo te abren para sacarte eso? O sea, aquí porque te entran por ¿verdad? Tu abdomen y está todo conectado. Pero ¿cómo hacen en otras partes de tu cuerpo? Entonces mi objetivo con el segundo documental que hice es crear esta conciencia de que se puede volver más crítico. Y por ejemplo en el caso de Liz, ella le operaron del pulmón pero casi se muere. Entonces en mi caso, cuando volví al doctor, él me dijo, tienes que operarte, te podemos hacer otra vez una operación, otra laparoscopia, o podemos hacer el útero y quitarte el útero. Porque hay una probabilidad de conexión de cuando tú tienes endometriosis, tiene otro tipo de probabilidad de que te den otro tipo de cosas. Como el cáncer de útero.
Entonces es recomendable sacarlo. A mí eso como que me dio yo no sé ni qué, porque yo he escuchado tantos casos. Soy la de mujeres que les quitan su útero, les quitan sus ovarios y te cambian muchas cosas a nivel físico y también en tu estado emocional. Parece mentira que fuera como cortar y quitar, pero las mujeres somos más complejas que eso. Uh-huh. Y esto es como una cosa que yo he sentido de tanto que he hablado con tantas mujeres y en toda esta investigación que he hecho, en mi opinión, que no es natural tener dolor al tener periodo, ¿verdad? Pero tampoco es normal tener que parar el periodo. Yo sé que eso es lo normal, pues para no quedar embarazada si tienes tu vida activa sexual, pero no es normal uno tomar medicamento porque eso te afecta. O sea, yo vi cómo me afectó a mí, cómo me ponía. No es normal que tomes pastillas para crear una menopausia cuando no es tu época de tener menopausia y estar como si nada solo para evitar un problema, pero creas otro. Y tú sabes qué efectos traiga eso. Entonces, te quitas uno, pero te trae otro problema. Entonces, no hay como una solución clara con esto. Entonces, yo siento que no es justo de pronto una solución lo arregla todo porque ya está claro que hay otro tipo de efectos secundarios. Uh-huh. Entonces, yo estaba a punto de operarme, pero decidí ir a Colombia y me asesoré con varios doctores y la medicina en Colombia es diferente. Y empecé un tratamiento de pastillas homeopáticas y eso me ha quitado muchísimo el dolor. ¿Y esas pastillas de qué? Son vegetales, son alemanas, son unas gotas, porque yo ahorita en el tema de los exámenes que me hice, a mí me salieron unos miomas, me volvieron otra vez a salir y tengo 2 ahorita. Entonces me los ando chequeando para que no sigan creciendo, ahí sí me va a tocar operarme. Pero son las cosas que uno tiene que estar pendiente, porque si ya tú tienes una condición, tú tienes que ver que esto trae cierto tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me cambiaron es que ya yo no tomo nada que es ibuprofeno, buscapina. Si alguien me está escuchando, si toman para el dolor, no tomen estas pastillas porque van directo por los riñones. Entonces, cuando tengo mucho dolor, lo manejo con acetaminofén. Con Tylenol, que va por el hígado. O sea, cosas que tú no manejas, que tú no entiendes, pero que hacen una diferencia en tu salud y sobre todo cuando la tomas por mucho tiempo. Uh-huh. Pero ya eso lo tomo como el tercer paso. Yo me he tratado de educar mucho para entender esta condición porque todavía la tengo. Y entonces cuando fui al doctor me dieron este tratamiento para minimizar los miomas, son unas gotas homeopáticas. También cuando tengo el periodo, tengo unas pastillas homeopáticas también para el dolor y para inflamación, porque lo que pasa cuando tienes el periodo te inflamas muchísimo. Entonces, también estoy con este tratamiento. Fui donde una doctora, ella me revisó y ella me dijo, no te saques el útero. Esto trae un montón de consecuencias para las mujeres a nivel hormonal y a nivel de fisionomía y a nivel de cómo te sientes, que te afecta cuando no es momento. Aquí en Colombia esta no es nuestra preferencia, a menos que haya algún problema, pero en Estados Unidos la práctica es quitarte el útero. Entonces tú te quedas como entre la espada y la pared, pero dije voy a probar. Entonces estoy en ese tratamiento, empecé con esta doctora, me traje los medicamentos, los estoy probando, son alemanes, son buenísimos, he leído por todas partes y también tienen otro tipo de beneficios. Y también en las conferencias de endometriosis, hay unas conferencias anuales que también me he educado porque pues si lo tengo, ¿verdad? No es algo que yo quisiera tenerlo, pero es parte de mi vida. Hay que tomar esta condición por los cuernos. Los cuernos, ¿verdad? Y me he educado y lo bonito es que, bueno, la comunidad que tienes de mujeres que están igual que tú, que todas estamos como nos miramos, okay. Es bonito porque no te sientes como una loca. Literal, cuando tú hablas del dolor, ay no. Y tú ves condiciones de cosas que se han hecho 3, 4 laparoscopias, que situaciones que son todavía más extremas que tú, porque cada cuerpo es un mundo y esa es la otra cosa, que de pronto mi experiencia es mi experiencia.
Entonces cada quien tiene que tomar su propia investigación y ser activista con tu salud. Yo creo que eso es lo que más he aprendido de esto, que tengo la opción de quedarme sentada y que alguien me diga, voy a ver a un doctor y tómate estas hormonas y haz esto para la menopausia, estas pastillas para crear la menopausia, y me quedo con eso, o yo tomar la información y decir, vamos a seguir investigando, a ver qué otras personas hacen. Y junto con el tratamiento de la doctora de Colombia, en el evento de endometriosis que se hace anualmente, ahora lo están haciendo en Orlando, en Florida, en marzo, que es cuando se celebra el mes de la concientización de la endometriosis. Uh-huh. Por eso llevo mi pin, ¿verdad? Muy orgullosa de crear esta conciencia. Hay un grupo de mujeres que han creado unas pastillas vegetales también, que tienen una cantidad de suplementos muy buenos, antiinflamatorios y antidolor, que estoy tomando también. Okay. Entonces eso me ha ayudado. Entonces ahorita digamos que lo tengo bajo control. Quiero hacerme otra vez exámenes para hacerme la radiografía y ver cómo están mis miomas. Uh-huh. Y de ahí tomar una decisión de qué voy a hacer, pero es algo que me siento que he investigado para poder tomar esta situación que me está pasando de la mejor manera posible. Y en vez de sentirme como que, ay, pobre de mí, es como que no. Puedo salir adelante de esto y puedo tomar mejores decisiones. Me encanta. Hablas de Dios. Yo sé que tienes mucha fe y crees en Dios. ¿También crees en el secreto, que es la ley de atracción? Total, sí, total. Porque mencionaste algo ahorita, dijiste mi biomas. Y la ley de atracción, todo lo que tú dices, obviamente estás trayendo. Sí. No dices que son tuyos. Los biomas. Ok. Los biomas. Los biomas, si me son encanta. Tuyos, entonces es como, no se van. Totalmente de acuerdo los contigo. Biomas. Yo creo que es eso, como ese cambio de mentalidad es parte de todo este proceso, y qué bueno que lo has dicho, porque creo totalmente en eso. Yo creo que es eso, como ese subconsciente, sí, que a veces habla de un proceso que has llevado y que lo traes ahí, aunque no quieres pensar en eso. Y a veces yo creo que eso también es lo contrario, que a veces cuando no quieres pensar en las cosas, no tomas acción. Pero no tanto que sea algo tuyo, sino algo como que ahí están. Sí. Pero no son míos. Y a veces no quieres pensar en algo, y al no quererlo piensas más en ello. Ajá, eso es como mejor, es enfocarte en las cosas que tú tienes un hijo en quien enfocarte, y pienso que esa es tu alegría, que pues te sigue dando esa fuerza para seguir adelante. Pero, ¿qué le dirías a una persona que acaba de recibir este diagnóstico? De repente no tiene un hijo o no va a tener, pero está pasando por los mismos miedos, y está escuchando ahorita este episodio. ¿Qué le dices a esa persona? Yo creo que es un poco cliché, porque muchas personas quizás lo repiten, pero yo creo que la fe es tan poderosa. Realmente creer y realmente vivir tu fe. Yo me acuerdo que cuando el doctor me dijo a mí que yo no iba a poder concebir, porque realmente me lo dijo muy crudamente, pero así son los doctores, ¿no? Y yo me acuerdo que lloré mucho. Yo me acerqué mucho más a Dios. Siempre he sido creyente, pero creo que uno tiene momentos como que se aleja hasta que no pasa por una tribulación muy grande. Y yo me acuerdo que yo me acostaba en la cama, me tocaba la barriga, me tocaba el vientre, y yo cerraba los ojos y le decía, Dios mío, que sea tu voluntad y no la mía. Si esto es lo que tú quieres, yo lo recibo, pero este es tu hijo, no es mi hijo. Dame esta bendición, este deseo que tengo, que sea posible, pero que sea posible porque tú lo quieres así. Entonces yo creo que a veces es soltar cuando quieres algo mucho, cuando lo quieres con todo el corazón, cuando lo deseas inmensamente, es realmente no desearlo tanto, que vaya en contra de la voluntad de lo que quiera Dios. Porque al final del día, si Dios quiere que ese sea el plan, lo va a hacer. Y cuando tú sabes
que no es tu voluntad sino la de Él, uno descansa, uno encuentra paz. Y yo creo que cualquier proceso que tenga que ser, tienes que darnos paz. Si no hay paz y te causa dolor, y te causa angustia, y te causa malestar, entonces hay que soltar. Entonces, qué mejor que soltárselo a Dios y poner toda tu fe, todo tu deseo, pedirle a Él que te hable, que te guíe, que te ponga los especialistas, que te ponga las personas. Y no sabes cuántos casos de testimonios de esperanza recibí, que yo creo que eso es una señal también, ¿verdad? De mantener vivo ese deseo y de incrementar esa fe. Entonces, lo que te comenté que fue a la iglesia, a la Basílica de allá en México a pedirle a la Virgen de Guadalupe. O sea, yo creo que fue como agarrarme de todo y cada cosita que se me presentaba para mantener viva ese deseo y fue mi señal. Cuando el doctor me dijo que no iba a ser posible, para mí fue como que de aquí me agarro. Él dijo que no y que el stage 4 es lo más que hay, de ahí no puedes pasar. Fue como, okay, o lo tomo como lo dijiste tú, como el secreto, como que esto es, o se lo pido al universo. Y se lo pido a Dios. Y no paré de pedírselo. No hubo un día en que no orara, no hubo un día en que no se lo pidiera. Y yo siempre le dije, este es tu hijo, no es mi hijo. Y cuando nazca, él va a ser lo que tú digas que va a ser y va a ir por el camino que tú quieras que vaya. Y yo me atengo a lo que tú desees, la verdad. Ay, perdón. No. Sí, la verdad es que sí, fue muy fuerte para mí, fue un momento muy especial. O sea, que yo digo, wow, qué bonito poder, tú sabes, me demoré 1 año, entonces fue muy bonito cuando finalmente lo tuve porque sé que Dios respondió mi deseo. Y a esa mujer, a esa persona que me está escuchando, que está viendo este podcast, yo creo que no hay nada más hermoso que agarrarte de la fe, agarrarte de Dios y soltárselo, o sea, dárselo a Él. Lo que necesitamos, Él lo tiene en control, Él está a cargo y buscarlo en todo, en cada cosa. Buscar a las personas indicadas y Dios le va presentando a uno ese camino, esas respuestas y te va dando esa paz que necesitas. Yo tengo dolores cuando tengo mi periodo, pero no es a ese extremo. ¿Alguien con dolor normal o sin dolor durante el periodo puede tener endometriosis? Sí. Sí, la verdad es que es algo muy confuso de esta condición. Y es que yo me acuerdo que con una de mis mejores amigas, ella siempre supo que yo me quejaba, dolor. Y ella no tenía problema con su periodo, tenía bastante flujo, pero no tenía como tal ningún dolor. Y así vivió toda su vida, pero nunca podía quedar embarazada. Resulta que se hizo todos los exámenes y todo salía normal. Ella se mudó hace un tiempo para otro país. Fue a hacerse exámenes porque de repente empezó a sentir que la barriga le empezó a crecer. Y de repente le dicen, tienes un mioma del tamaño como de una patilla. De repente se fue a hacer los exámenes y ella dijo, ¿pero qué es? Tienes un mioma grandísimo, hay que quitártelo. Ya. Bueno, pero hay posibilidad de que me lo quiten sin quitarme el útero. No, es tan grande que ocupa todo el espacio del útero. No. Entonces, ¿qué pasa si te quitan el útero? No puedes tener la casita del bebé. Ahí es donde el bebé crece. Y ella lo pensó en operarse, pero no hay manera de que me corten, de que aquí, de que allá. No. Porque los dolores ahí a ella le empezaron a dar horrible, como que de repente, pero era todo el tiempo.
hay que quitarte esto, hay que quitarte esto, pero hay que quitarte el útero. Y ella tuvo que hacer cuando tú, lo mismo que me pasó a mí, que cuando te dicen tú no vas a poder, es como un momento en que, bueno, qué posibilidades hay, tengo esperanza, no tengo esperanza, pero lo de ella fue así enseguida de una, te tenemos que quitar el útero. Entonces, si no tienes útero no hay manera ni in vitro ni nada, o sea, y eso fue devastador. Ella entró en una depresión. Wow. Tuvo que ir a cirugía y ella me decía, yo soy una profesional de la salud, ¿cómo fue que yo nunca supe de esto? Nunca supe de esto. ¿Es enfermera? Ella es bacterióloga. Y ese era un sueño que ella tenía muy grande. Wow. Y dijo, pero nunca me dijeron nada. Y ella estuvo en Colombia y no le dijeron que tenía nada relacionado. Y le hicieron exámenes y nunca le encontraron nada. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos. Pero ella nunca tuvo dolor. Entonces, cuando le quitaron el útero, primero que todo es una operación muy fuerte. Muy fuerte. También le quitaron uno de los ovarios porque también estaba todo invadido. Solo le dejaron uno por el tema hormonal que uno tiene que manejar como mujer porque pues nuestra juventud también viene de ahí, ¿no? Vienen muchas cosas que pasan con nosotras. Y eso a ella la ha marcado muchísimo porque la operación fue tan fuerte, la recuperación ha sido tan dura que le encontraron que tenía endometriosis por todas partes también. ¿Por otras partes del cuerpo? Del cuerpo. Y eso Y tiene que hacerle otra operación para eso. Y ahora está con medicamento porque definitivamente no pueden... el tema con la endometriosis es que te viene con el periodo, pero esas células o esos crecimientos que están en otras partes del cuerpo, si tocan nervios, te lastiman. Y hay partes en que puede estar, como te comenté antes, como el colon, como en la pierna, y eso sigue doliendo si te toca un nervio. Esa es otra operación. Wow. Entonces ahora está con un tratamiento hormonal para manejar eso. Pero el hecho de que ella no haya podido tener hijos es algo que ella se pregunta todos los días, Dios mío, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no supe? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces yo creo que una de las alertas, o sea, tú te imaginas, en mi caso, si yo hubiese, lo que me pasó a mí, si yo nunca hubiese tenido ese dolor que me hizo que me cayera, no podía caminar, mis piernas temblaron. Y me caí y ya yo decía, el dolor no lo aguanto. Eso fue lo que me hizo la urgencia. Si no, yo era flaquita, así, súper delgadita. ¿Y siempre ibas a tu ginecólogo cada año, cada 2 años? Cada 2 años y él me decía, no, tómate tus medicamentos. De hecho, él antes me había también recomendado pastillas anticonceptivas. Yo estaba también... Te voy a ser honesta, como muy enfocada en sacar mi maestría en mis estudios, estaba trabajando mucho, que yo creo que eso es como esa necesidad de nosotras las mujeres de también ser profesionales y sentirnos a alguien, y yo estaba en DC contigo, estaba haciendo la maestría, tenía mi trabajo tiempo completo, o sea, era como que también una carga que tú te pones de querer hacer muchas cosas, y es la pastillita del dolor, ¿no? Solucionas, pero calladamente tu cuerpo después explota y te habla. En el caso de ella, cuando lo hizo, fue muy tarde. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar, que sea muy tarde, porque cada caso es diferente. Y es desgarrador que una mujer que desee no lo pueda hacer, ser mamá. Entonces, el caso de ella me llega porque ella es mi mejor amiga y hablo con ella todo el tiempo. Y ella vive ahora la mejor manera de dar con su sobrino, ¿verdad? Todo ese amor que ella tiene. Y es tu mejor amiga y las dos lo tienen. Eso demuestra que esto es más común de lo que se ve o se habla. ¿Cuál es el porcentaje de población que dirías tú que bueno, tiene? 1 de cada 10. Wow. Que sabe. Wow. Porque las que no saben, eso incrementaría el número. Pero es tan común como hablar de la diabetes, pero la gente no sabe, no hay suficiente atención a esto, ¿verdad? ¿Hay manera de prevenirlo que tú sepas? No.
¿No sabes? ¿O no hay investigación que te diga que hay manera de prevenirlo. No, es realmente algo que, como muestran los estudios, tú lo sabes si te hacen la cirugía de la laparoscopia, que era por lo que te mencionaba que sería ideal que te hicieran un examen de sangre y te dijeran para tú crecer sabiendo cuál es tu situación y por qué tienes el dolor y cómo empezar con el dolor y lo que te puede traer ese tipo de medicamentos como resultado también. Exacto. Pero no, ahorita no hay una manera de los doctores poder prevenirlo. Pero sí detectarlo. Detectarlo sí te hacen una laparoscopia, pero no todo el tiempo te van a hacer una laparoscopia. Por ejemplo, una niña de 15 años con mucho dolor, a menos que tenga mucho dolor, te intervienen, sí. Hay un caso muy famoso de una niña que ha hecho otro documental que hicieron, que le siguieron la historia a una niña de 15 años sufriendo en el colegio. Ella tenía mucho dolor, pero tampoco tenía quistes. Que esa también es otra cosa, que te abren es cuando saben que tienen algo. En el caso mío, yo no fui a la laparoscopia porque sí. Yo fui porque yo tenía ya quistes, ya tenía el dolor. Cuando me abrieron fue que vieron que tenía la endometriosis. Pero imagínate a alguien que no tenga quistes y que no tenga dolor. ¿Cómo sabes? Es fuertísimo. Wow. Es fuertísimo. Entonces, hay otras señales. En el caso de ella, la señal fue la infertilidad. Ella venía tratando hace mucho tiempo y no podía. Esa fue la señal que ya te dice, aquí pasa algo, porque no es normal tampoco que tú no puedas tener hijos, ¿verdad? Entonces, he ahí donde los doctores que la asesoraron tenían que decirle, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que mirar, pero no había esa plataforma, no había esa educación. Por eso yo creo que es tan importante uno ver cuáles son las señales. Tienes un flujo muy fuerte, tienes mucho dolor, no puedes quedar embarazada. Muchas veces cuando tú quieres quedar embarazada, ¿cuándo es? Cuando ya estás en una edad profesional que puedes dar un sistema de apoyo económico a tu hijo y tienes un compañero. Pero antes tú no piensas en eso. En tus 20, quizás hasta tus 30, tú estás más pensando en estudiar tu carrera, pero ya cuando te quieres formar, empiezan los 30, formar una familia, es cuando empiezan esas preguntas. Si tú a tus 30 estás teniendo problemas de fertilidad, empieza a actuar, empieza a hacer algo, porque ahora está el in vitro, pero tienes que tener la casita. Entonces, la endometriosis te puede afectar de tantas maneras que cada caso es diferente. Por eso en el caso mío, mi historia, mi testimonio, es mi experiencia personal y yo pude encontrarme las personas adecuadas. Pero ahora imagínate tú, las mujeres hispanas. Yo creo que hay que ver de pronto las estadísticas. Depende de cada situación, porque de pronto en nuestros países en Latinoamérica tienden muchas mujeres a tener hijos más temprano. Pero aquí en Estados Unidos las mujeres de pronto latinas profesionales o también las americanas se puede decir, ellas se demoran más tiempo en hacer familia. Entonces están los métodos de protección de anticonceptivos que son muy normales, pero si ya tú tienes una condición que tú conoces, okay, yo tengo esto, ¿cómo la voy a llevar el resto de mi vida para que cuando ya quiera ser yo mamá, sé qué es lo que voy a hacer, pero que no sea demasiado tarde para ti? Right. Entonces, es mucho, por ejemplo, las mujeres hispanas que no tienen recursos, que no tienen un seguro de salud, que no tienen un ginecólogo que te asesore y te diga, porque hay muchos ginecólogos que, tómense la pastilla. No, doctor, el doctor de mi hija es fuerte, si va la mamá todavía con una niña joven, ¿verdad? Que no tiene los 18 años o los 21 años acá. No te quedes con lo que te diga el doctor si tu hija está sufriendo, si está en depresión, si está mal. Entonces yo creo que por eso es importante uno ver las señales de alerta. Y desde que yo he empezado a hablar de esto me ha sorprendido porque muchas personas me dicen, mi hija sufre mucho. Señora, no es normal. Haga algo. Pero ¿qué hago? Bueno, hay que buscar los recursos, hay muchos
programas de apoyo, hay mucha educación, ahora con las redes sociales, ahora con YouTube, uno puede investigar muchísimo, y esa es mi invitación también, que se conecten. Yo te puedo mandar todos los links para que lo coloques debajo del video, para que se conecten, porque hay muchos recursos hoy en día que están a nuestro fingertips, y dolor menstrual doloroso, y que salga este tema y que digan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer? En los mismos colegios se empezó una campaña con esta fundación, se llama Endo.org, que ellos lo que hacen es que les mandan un kit a las enfermeras especiales para que cuando las niñas vengan con mucho dolor, las niñas sean atendidas como se debe. Que tengan su espacio para sentirse mal. Y esa educación no la tenemos en la comunidad hispana. Las americanas están más a la vanguardia con esto. En Colombia he escuchado más esto, pero la comunidad hispana, las mamás que no tienen, digamos, la educación, que no están todo el tiempo en la computadora, que no tienen cierto nivel profesional, que no están, ¿verdad? De pronto, pues con tantos problemas que tienen, también con el problema de la hija, tómate la pastilla. Y esto es algo que le compite a los papás, porque los papás también no quieren que sus hijas estén en sufrimiento. Si tienes tu hermana que está con dolor, si tienes a tu mamá. Mi hijo me ha visto a mí cuando yo me siento mal y él me hace mis tomas calientes. Me trae mi pad caliente para yo colocármelo. Mami está trabajando con su pad. Cuando yo me siento mal, yo me voy a acostar y mi familia se queda con el niño. O sea, es una cultura de poder darle ese espacio a la familia y a las mujeres para que tengamos esta manera de sentirnos mejor a pesar de nuestras circunstancias. Me encanta. Stephanie, gracias por estar con nosotros. Soy Lati. I love you. I love you more. Antes que te deje ir, quiero que terminemos tú diciéndome la Stephanie que era antes de toda esta experiencia y quién es ahora, qué has aprendido de todo esto. ¿Qué te llevas contigo? Wow, me llevo mi fe que no me deja, mi Dios que me acompaña, que me protege, que me guía, que está conmigo. Soy más poderosa en mi fe, en creer en los milagros. Crean en los milagros, crean en la esperanza, crean en lo que no se ve. En seguir soñando en todo lo que desean en su corazón. No hay nada imposible, ¿verdad? La resiliencia, en la fuerza, en la capacidad de preguntarse el por qué me está pasando esto. No el por qué, sino el para qué me está pasando esto. Que yo era una de esas personas y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué yo? Y no, ¿para qué? ¿Cuál es la enseñanza? Y me dio esa inspiración para yo decir, ¿sabes qué? Voy a contar mi historia para transmitir lo que es algo que es tan común, pero que callamos. Que callamos por miedo, por vergüenza, por tabú, porque no es cool, no está trendy, no está en las redes sociales. Yo aquí en mi cama con dolor, con pads, hablando de estos temas. No, hablemos. Traigan a los hombres para que sepan también cómo que es ser mujer, que estén con nosotros, que vivan. Reeducarlos a la familia, a los hijos, que crezcan los hijos y que tus hijos, vamos a cuidar a mami, que mami no se siente bien hoy. Mami, hoy necesito un break, yo voy a hacer la comida, yo voy a hacer la limpieza y la cuidamos también y crear esa cultura que necesitamos y que necesitamos ese cariño y también decir, necesitamos sentirnos amadas también, no siempre dar, sino que también nos consientan. Me encanta. Gracias por ser una amiga sin filtros. I love you. Gracias por este espacio y por esta iniciativa. Eres un éxito. Soy la luz. Porque eres un ser de luz, Zoila. Gracias. Sí, gracias a ti por esto. Me encanta eso. Soy la luz.